Es muy triste porque Sí. los dos grandes sindicatos de telecomunicaciones, Citracode y los telefónicos, fueron barridos, como fueron barridos Central Romana y fueron barridos POAS y otros sindicatos más fuertes históricos. Y lo que está en sustitución de eso son los sindicatos de transporte. Con los sindicatos del transporte, por ejemplo, entre los sindicatos de Fenatrado, de Conatra y de Fenatrano, hay cerca de 80.000 trabajadores organizados en 3 organizaciones. Eso no se refleja mucho en el movimiento sindical porque son organizaciones que hay una dualidad de empleador, de patronos, sí, de empresarios y de sindicatos. La interpretación que nosotros damos es lo siguiente, o sea, el sector informal es lo que crece. Hoy día el 57% de los trabajadores están en el sector informal. En el sector informal hay personas que trabajan con un celular y su celular es su instrumento de trabajo. Hay otros que trabajan con un anafe. Por ejemplo, un albañil, un carpintero que tiene que hacer un trabajo, o hasta los motoconchos es con el celular que funcionan. Sí. Y ese es su instrumento de trabajo. Hay otros que trabajan con ANAF y se ponen a freír, se ponen a vender algo. Y hay otros que tienen como medio de trabajo un carro, una guagua, un camión. Entonces, eso es el instrumento de trabajo. Y esa gente están organizados sindicalmente. Es una cosa de la modernidad del sector informal, que no quiere decir que sea bueno, no sea positivo, por eso lo trae el sector informal. Y debemos bendecir que esos sectores están organizados en el sector sindical y le dan mucha vitalidad. Quiere decir, ellos son propietarios de sus instrumentos de trabajo, pero además de eso ellos son independientes, no tienen un patrón. Y los trabajadores independientes tienen más libertad para protestar, para manifestarse, para decir sus cosas inconformes que una persona que depende de un patrón. Sí. Entonces el sindicalismo moderno está trayendo cosas que no están terminadas porque hay dirigentes, por ejemplo, del sector de transporte, que tú no sabes si son políticos, si son empresarios o si son sindicalistas, porque tienen triple actividad pública. Y es un sector que maneja mucho dinero, muchos recursos. El caso, digamos, un caso patente y visible es el de Juan Uvieres, que es sindicalista, es empresario, porque tiene no es que sea dueño de Fenatrano como la gente cree, muchos creen, sino, Bueno, pero tiene algunas unidades, ¿verdad? pero igual que él, hay otros también. Porque él además es político, acaba de lanzar un movimiento Bueno, político sí, en la sí. jornada, en la jornada de hoy, precisamente. Bueno, lo que quiero decir con esto es que el sindicalismo está en crisis, no podemos decir que es la mejor etapa. Sin embargo, hay visos de que está incrustándose en el sector dinámico de la economía. Y cuando, por ejemplo, yo soy asesor de la CAS, y cuando nosotros decimos, por ejemplo, que en la CAS tenemos 14.000 trabajadores hoteleros, y que tenemos alrededor de 70.000 trabajadores del transporte, es una fuerza política, económica y social. Sí, pero Y tú no eso has mencionado... no tiene la pureza, digamos, que tenían los sindicatos que eran antes, cuando existía Fentraca, los azucareros, que existían los de Corde, que existía Citracode, Telefónico. Pero ese sector va desapareciendo, entonces Sí. el trabajador tiene que ver Y en la cuáles industria son las nacional, formas. porque tú mencionaste la zona franca, pero en el sector de El sector manufacturero nacional, ahí manufacturero sí se ha debilitado el está muy sindicalismo. debilitado, pero está debilitado el sector. El sector no está en los sectores dinámicos de la economía. O Bueno, sea, de todas maneras debe ser el mayor empleador todavía, el sector industrial manufacturero dominicano. no, Claro, fuera de zona no. franca sí. No, como sector empleador, el transporte hay más trabajadores que en las zonas, en el sector industrial. Bueno, sí, en el transporte, pues, contando todas las unidades individuales, En los los pequeños. empleados públicos hay 400.000, no, eso no lo hay en el sector industrial. Quiero decir, el No, yo sector me industrial ha refiero al sector pasado, desde el punto productivo de vista privado. económico es Sí. una fuerza, desde el punto de vista social no está en ese nivel. O sea, cuando tú hablas de la Pero de todas economía maneras dominicana, debe tener o 300 sea, mil empleos el cuando se sector hablaba industrial. antes que se hablaba, por ejemplo, de que la industria azucarera era la columna Sí, vertebral de claro. la economía, que la agricultura era el principal sector de exportación, después pasamos a los minerales, que eran los ferroníquel, que era la alcoa, todo eso La cuestiones. bauxita, sí. Hoy día son los servicios. No, no, está claro. Lamentablemente, nosotros estamos en una sociedad que la economía se basa en turismo, en zona franca, en comunicaciones, en transporte. Esos son los 4 sectores dinámicos. La industria no está como uno de los sectores más dinámicos, aunque representa una empresa que tenga 30 trabajadores, no es lo mismo que 60 motoconchistas. Claro. Hay una diferencia muy grande en el volumen. Pero yo creo que el sindicalismo, en lo que respecta a cantidad,
no está en una situación muy mal. Ahora, en calidad está muy mal, porque los sindicatos, como ha pasado en la política, como ha pasado con las ONG, ha descuidado el factor más importante, que es la educación. La formación sindical. Entonces, solamente la CAS tiene un instituto que es el INFA, pero las centrales sindicales no se dedican a la educación. Y cuando se dedican a educación son cursos para complacer programas o proyectos internacionales, pero a nivel nacional. Y el descuido de la educación, habla en términos general, ha sido uno de los factores de crisis. Otro de los factores de crisis del sindicalismo es que han aparecido nuevos actores que han desplazado el espacio que tenía ante el sindicalismo. Antes todo lo resolvían patronos, gobierno y sindicatos. Pero ahora hay ONG, ahora hay sociedad civil que han ocupado un espacio que antes eran de los trabajadores. No ha sido espacio del gobierno, ni ha sido espacio de los patronos, sino fundamentalmente de los trabajadores. ¿Cómo así, José? Entonces, bueno, hay muchas tareas que hacían, por ejemplo, de actividades sociales los sindicatos, en los barrios, en las comunidades, que ya los sindicatos no tienen vigencia en eso, sino tienen los pobladores, tienen los comunitarios, como llaman. Entonces, las organizaciones de base, de base, en las bueno, comunidades. han desplazado, y por ejemplo, tú bueno. has visto huelgas nacionales que no las centrales sindicales no juegan ningún papel. Antes, Sí. las huelgas aquí las hacían una Chocín, la CAS, POASI, los sindicatos azucareros. Ahora lo hacen por encima de las organizaciones sindicales. Entonces, bueno, eso ha traído una crisis. No podemos decir que estamos en la mejor etapa, pero hay una cantidad considerable que no se nota, que hay mucho desprestigio de muchos dirigentes del movimiento sindical, pero yo creo que eso, si hacemos un plan de educación, de fortalecimiento de la formación, de formación de dirigentes, la situación puede cambiar muy favorablemente para el sindicalismo. Pero yo repito, no es solamente los sindicatos, son los partidos políticos. Tú no ves partidos políticos que hagan cursos, los cursos que se hacen es para cuestiones electorales, para meses electorales o para hacer triquiñuelas en procesos electorales, pero no para formación de dirigentes, de militantes, de tener líderes preparados. Ni el movimiento sindical ni el movimiento político están en esa actitud, y yo creo que la educación es la única forma que puede ayudar Bueno, al es que movimiento tú eres un sindical. profesor, José, tú das cursos en todo el país actualmente. Bueno, yo estoy ahora asesor de FENATRADO, estamos haciendo cursos, estamos ahora haciendo una etapa de formar 600 dirigentes en distintas regiones, no que ellos vengan a nosotros, sino nosotros ir a ellos. Hoy estuve en Higüey, Esa estuvimos es la la otra semana, Federación de Trabajadores Dominicanos, de Transporte de Dominicano. transporte dominicano, FENATRADO, No que son los Fenatrano, camioneros. sino No, no, Fenatrado. son 20.000 camioneros que están Camioneros, organizados básicamente. y que son los que hacen el 80% del transporte de carga a nivel nacional, y es una fuerza social y sindical muy fuerte. Y con ese sector es que tú estás en labor educativa Bueno, yo laboro fundamentalmente. con la CAS, como asesor de la CAS, También. y también en la Asociación Dominicana de Periodistas y Escritores, y como la Asociación de Periodistas y Escritores y FENATRADO están afiliados a la CAS, hacemos un trabajo en conjunto con todas las organizaciones. Pero no es lo que necesitamos hacer todavía. Se necesita que haya más participación. Esta semana estuvimos juntos en una actividad con los parceleros. La CAS durante mucho tiempo organizó Bueno, a los pero los campesinos en parceleros, eso Fedelar. sí que está muerto, el movimiento campesino, ¿verdad? No, los parceleros ahora están resurgiendo. Está Ahora resurgiendo. tuvimos una reunión esta semana en el INFA con 60 dirigentes parceleros, producen el 58% del arroz nacional, y No, eso no hay ninguna duda de que... igual que hablé anteriormente de los transportistas, los parceleros son propietarios de su tierra. Es Sí. distinto a los campesinos que tenemos en Federal, que eran echadías, que eran campesinos, Pero Fedelar desempleados. desapareció. No, Federal sigue actuando, Sí. pero está en una posición ahora, digamos, marginal, porque Bueno, no es eso un es. sector dinámico, el sector Como ha campesino. pasado con las otras Ahora, organizaciones dentro del sector campesinas. agrícola, los parceleros, que son propietarios de su tierra, esos sí tienen un poder social y económico. Bueno, Y como eso ustedes ven, han entrado, y a la CAS se han afiliado 20.000 parceleros y 18.000 camioneros, que es una fuerza muy importante junto a lo que tenemos. bueno, como ustedes ven, José Gómez Cerda, pues es un hombre, no solamente un escritor sindicalista, un pensador además, sino que es un hombre bien informado, que maneja toda la información, los datos,
no necesita que le den mucha cuerda. Podríamos seguir conversando toda la noche y muchos otros aspectos interesantes de la experiencia de este hombre dominicano, sindicalista y escritor, trabajador, profesor, en fin, de tantas facetas interesantes. Y un hombre que da testimonio de una vida personal que no tiene mácula. Muchas gracias por estar aquí en el programa y por seguir siendo José Gómez Cerda. Te agradezco mucho la invitación y espero que mis compañeros de clase social, los trabajadores, pongan mucha más atención a la educación y a la formación, que es la única forma que nos puede sacar de esta crisis que tenemos.